Capítulo 19. Harvest. 22 de febrero de 2525. La noticia de la destrucción de Gladsheim viajó rápidamente, mucho más rápido que las pocas horas que tardó el contenedor de Avery en atravesar la ida y subir el Bifrost. Para cuando el contenedor entró en Uthgar, la mayor parte del planeta sabía lo que los alienígenas habían hecho. El capitán Ponder había estado en contacto con la teniente comandante Al Signy durante todo su viaje. Ella les había dicho que Uthgar, que ya contaba con cerca de 200.000 residentes a tiempo completo, se estaba llenando rápidamente de refugiados de los pequeños asentamientos de Vigrond. Avery esperaba encontrar una masa de humanidad en el interior del depósito, pero el depósito de contenedores adyacente al anclaje del ramal central de la Tiara estaba prácticamente vacío, al menos en lo que a humanos se refería. Todos los espacios vacíos del enorme almacén estaban abarrotados de Jotun ocupados. Al saltar desde la puerta de su contenedor, Avery se sorprendió por el número y la variedad de las máquinas. Había docenas de los conocidos cargadores amarillos y negros que transportaban contenedores de plástico de color verde claro, etiquetados como comida y agua y mantas. Mientras llevaban a toda velocidad sus suministros de emergencia a los contenedores que les esperaban, maniobrando para evitarse unos a otros con una sincronización precisa de última hora, las grandes ruedas de las palas cargadoras chirriaban con fuerza sobre el suelo liso de hormigón del almacén, dejando tenues huellas de goma negra. Pero también había modelos de Jotun que Avery no había visto nunca. Equipos de preimpresión, prueba de imprenta, unidades de supervisión con forma de triángulo y equipos de mantenimiento con forma de araña. Estos últimos correteaban alrededor de los contenedores, revisando los fallos de la superficie y reparándolos con breves y cegadoras ráfagas de sus soldadoras integradas, una colección de herramientas unidas a brazos flexibles, equipados con garras de sujeción. Mientras los marines y sus reclutas se dirigían a la salida del almacén entre dos filas de contenedores, llevaban los cascos puestos y los hombros encorvados. El trabajo vertiginoso en conjunto estaba creando cascadas inevitables de chispas, y nadie quería quemarse. Fuera del depósito, Avery subió a un Bartok con plataforma que esperaba con Das, Jenkins, Forcell y el resto de los reclutas del 1A. Cuando se adentraron en lo que Avery creía que era tráfico intenso, se dio cuenta de que todos los sedanes y camiones civiles que llenaban el bulevar estaban vacíos. Algunos todavía tenían los motores en marcha, otros estaban en su sitio con las puertas abiertas de par en par. Pero los únicos vehículos que circulaban realmente por la carretera eran los sedanes blanquiazules de la policía de Uthgar. Llevaban las luces del techo encendidas y los altavoces a todo volumen. Por favor, mantengan la calma. Permanezcan dentro del centro comercial hasta nuevo aviso. Por favor, mantengan la calma. Mientras el Bartok serpenteaba entre los vehículos abandonados, hacia el norte a lo largo del centro comercial, Avery vio que el parque estaba aún más lleno que durante la celebración del solsticio. Pero el tenor de esta multitud era muy diferente. No había ninguna de las interacciones que la música de la celebración y los puestos de comida con licencia de alcohol habían fomentado, sino un único y silencioso grupo. Incluso el color de la multitud había cambiado. Ya no estaban los colores pasteles brillantes de los atuendos semiformales de los campistas. Ahora el césped del centro comercial estaba repleto de mezclilla sucia y algodón desteñido. La teniente comandante no había mencionado ningún disturbio civil. Pero aquí y allá, Avery vio agentes de policía que patrullaban a pie. Los agentes llevaban cascos y placas antidisturbios sobre sus uniformes azul claro, algunos incluso llevaban humildes dispositivos aturdidores y escudos de plástico transparente. Cuando su Bartok se acercó al parlamento, Avery observó que los escuadrones de Charlie habían reforzado la puerta principal con una curva en S de bermas de sacos de arena. Los milicianos parecían inquietos. Tenían los ojos clavados en el centro comercial y las manos apretadas alrededor de su MA5. «Vigílalo», le dijo Avery a Forcell cuando su Bartok se detuvo en la parte superior del estacionamiento curvo del Parlamento. Señaló con la cabeza a Jenkins, que ya había desmontado y se alejaba, con la cabeza baja, hacia una línea de tiendas de lona que la milicia había levantado en los jardines del Parlamento. «Que no haga ninguna tontería». Jenkins no había hablado con nadie desde que salieron de Gladsheim, desde que le gritó a Avery. Ya no estaba enfadado, solo profundamente deprimido. Avery dudaba que el recluta realmente hiciera algo tan loco como quitarse la vida. Pero Jenkins acababa de perder a toda su familia, y Avery no estaba dispuesto a descartar nada. Forcell asintió, se echó al hombro el estuche rectangular acolchado que contenía su visor y la BR-55 de Jenkins, y siguió rápidamente a su compañero de puntería.
Reúnan a sus líderes de escuadrón, dijo el capitán Ponder, acercándose con Byrne y Eali desde un segundo Bartok de plataforma. Nos reuniremos en cuanto termine con Tune. Mientras el capitán subía los escalones del parlamento, se detuvo, se apoyó en la barandilla de granito y se apretó el pecho. Eali se acercó rápidamente a su lado, pero Ponder le hizo un gesto para que se apartara. El médico le había sugerido encarecidamente al capitán que no participara en la evacuación de Gladsheim, pues sabía que cualquier esfuerzo solo empeoraría sus lesiones. Ponder, por supuesto, le había dicho a Eali exactamente dónde podía meter sus sugerencias. Pero ahora, al ver al capitán fingir que no se esforzaba por subir los escalones, Avery sabía que estaba pagando por su devoción a su misión y a sus hombres. «¿Abel? ¿Me recibes?». Avery gruñó en su micrófono de garganta. «Sí, sargento de Estado Mayor», respondió el líder del escuadrón 1C desde el balcón del salón de baile. «¿Está todo despejado?». «Es difícil de decir. Hay mucha gente en el centro comercial». Después de años de lucha contra la insurrección, Avery se había vuelto bastante bueno para evaluar las intenciones de una multitud, si seguiría siendo pacífica o erupcionaría. Se daba cuenta de que ahora mismo la gente del centro comercial estaba demasiado aturdida como para atacar el parlamento y descargar su ira contra un gobierno que los había dejado muy mal protegidos, y que ahora tenía la desfachatez de tenerlos apiñados como animales. Pero era precisamente este miedo el que había llevado al gobernador Tune a ordenar a los 2 escuadrones de Charlie que custodiaran el parlamento mientras el resto de la milicia se dirigía a Gladsheim. Avery, en cambio, sabía que la verdadera amenaza seguía en la órbita baja. «Pon a Vic al mando y baja», le ordenó a Abel. «Y dile que mire hacia arriba». Byrne tuvo un intercambio de información similar con Andersen, el líder de escuadrón del 2C. Y poco después, los 2 sargentos de Estado Mayor y sus 6 segundos al mando se encontraban reunidos en el vestíbulo del Parlamento revestido de piedra caliza. Mientras esperaban el regreso de Ponder, Avery recapituló cómo habían herido al alienígena de armadura dorada. Luego, Byrne, que había tenido la mejor vista, describió cómo los fumigadores de Mac habían embestido la nave de descenso alienígena, estrellándola contra el viñedo. Estas victorias apenas compensaban las miles de bajas civiles del día, pero el colorido relato de Byrne, cargado de maldiciones, sobre la ardiente caída de la nave de descenso dio a todos una excusa para compartir algunas risas a costa de su enemigo. La tableta de comunicaciones de Avery sonó dentro de su chaleco de asalto. Extrajo el dispositivo y leyó un mensaje de texto de Ponder: «Tú y Byrne. Oficina de Tune. Ahora». Avery le mostró la pantalla a Byrne. Luego, con las risas de los líderes de escuadrón, apaciguándose detrás de ellos, subieron a toda prisa la escalera hacia el segundo piso del Parlamento. El despacho del gobernador estaba situado en la parte trasera del edificio, era el despacho central de un largo pasillo de estancias reservadas a los 24 parlamentarios de Harvest. Pero, aparte de unos pocos empleados ansiosos, la sala de techos altos estaba en silencio. Las botas de los marines retumbaban en su suelo de mármol. En el vestíbulo del despacho de Tune había 2 comisarios, apostados a ambos lados de una puerta interior de cristal esmerilado. Ambos llevaban armadura antidisturbios, pero no cascos, y sostenían subametralladoras M7 en sus brazos. Uno de los comisarios miró fijamente a los sargentos de Estado Mayor. «Las armas sobre la mesa», dijo, señalando con la barbilla el escritorio vacío de la secretaria personal de Tune. «Órdenes del gobernador». Byrne le lanzó una mirada de irritación a Avery, pero este negó con la cabeza: «No vale la pena». «Para que lo sepas», dijo Byrne con un acento cada vez más marcado, «yo cuento mis balas». Se despojó de su rifle de batalla, sacó su pistola M6 de la funda y puso ambas armas sobre la mesa, junto a la de Avery. Mostró una sonrisa desafiante. «Más vale que todas estén aquí cuando vuelva». Los comisarios retrocedieron nerviosos, dejando que Byrne y Avery atravesaran la puerta. El despacho de Tune tenía forma de abanico, que se hacía más ancho cuanto más profundo se avanzaba. La pared occidental, curvada, estaba cubierta por una gran instantánea holográfica de Utgard en los primeros tiempos de la colonia. En la imagen, un joven estaba de pie junto a los cimientos de una de las torres que ahora bordeaban el centro comercial que, según el fotograma, era entonces solo una franja de barro utilizada para estacionar los Jotun. El muchacho, alto pero todavía con sobrepeso, sonreía de oreja a oreja y, aunque carecía de la madura barba roja del gobernador, era obvio que era Tune, probablemente de no más de 10 años.
No estoy segura de lo que espera que hagamos, gobernador, dijo la teniente comandante Al Signy, de pie ante el pulido escritorio de roble rojo de Tune. Llevaba un enterizo de servicio gris claro de cuello alto, el mismo uniforme ajustado que llevaba cuando se reunió con Avery en el hospital. Hoy llevaba el pelo largo y negro recogido en la nuca, lo que dejaba al descubierto unas cintas grises, más oscuras en las que brillaban las 3 barras de oro de su rango y el racimo de hojas de roble. «Consultarme», Tune gritó, antes de poner en marcha algún plan loco. El gobernador se alzó detrás de su escritorio. Sus grandes manos sostenían el respaldo de su silla giratoria de cuero marrón con un apretón fulminante. Llevaba pantalones de pana y una fina camisa de franela, ambos arrugados, lo que sugería que llevaba días con el mismo par de ropa. El plan, dijo Gillan con calma, es el mismo que aceptó hace una semana. Si tenía inquietudes, ha tenido amplia oportunidad de plantearlas. Me dijiste que habías apagado a Sif. Tune señaló con un dedo enfadado a Mac, que brillaba desde un proyector holográfico de latón montado en el escritorio del gobernador. Lo hice, respondió la IA. Entonces, ¿cómo diablos hicieron contacto? Dejé un conjunto operable. Por si necesitaba acceder a los sistemas de la Tiara. Mac miró a Gillan. Aparentemente tomé la decisión correcta. Se supone que no debes tomar ninguna decisión sin mi aprobación. La IA se encogió de hombros. No veo ninguna razón por la que no debamos mantener el canal abierto. ¿Ninguna razón? Tune apartó su silla y golpeó con las palmas de las manos sobre su escritorio. Esos bastardos están quemando Gladstein hasta los cimientos. Técnicamente, replicó Mac, los de la Tiara ni siquiera son de la misma especie. El cerebro de Avery se aceleró, tratando de entender la discusión. ¿Alienígenas en la Tiara?, se preguntó. ¿Cuándo ocurrió eso? Tune miró a Ponder con una furia de desesperación. Soy la única persona en esta sala que todavía tiene el control de sus malditos sentidos. Voy a necesitar que se calme, gobernador. El rostro de Ponder estaba pálido. Se veía tambaleante. No tenemos tiempo para discutir. Tune se encorvó sobre su escritorio. Su voz retumbó en lo más profundo de su garganta. No se atreva a darme una orden, capitán. Soy el gobernador de este planeta, no uno de sus reclutas. Las venas del cuello de Tune palpitaron rápidamente, enrojeciendo su rostro tan brillante como su barba. Yo decidiré lo que debemos y no debemos hacer. Luego, sus ojos dispararon dagas a Al Signy. Y no dejaré que uses a mi gente como cebo. La oficina se quedó en silencio. Max se quitó el sombrero de vaquero y se alisó el pelo despeinado. Lo siento, gobernador. Pero un plan es un plan. En el momento que Tune tardó en registrar la desobediencia de la IA, Gillan se llevó la mano a la espalda y desenfundó una pequeña pistola negra, apenas más grande que la palma de su mano. Apuntó el arma al centro del pecho de Tune. De acuerdo con la sección 2, párrafo 8 de la enmienda de seguridad interna de la Carta Colonial del UNSC, por la presente revoco su título y su privilegio. Lars. Fin. Tune gritó. Pero los 2 comisarios ya estaban a medio camino de la puerta del despacho, con las M7 al hombro, apuntando justo a Gillan. Avery seguía sin entender la discusión. Pero sabía una cosa con seguridad: Al Signy y Ponder, sus oficiales al mando, no estaban del lado del gobernador. Eso era razón suficiente para su respuesta. Pero, francamente, no le gustaba mucho que los comisarios apuntaran con sus armas a la espalda de una mujer. Cuando el primer oficial pasó a su lado, Avery agarró la parte superior de su M7 y tiró del arma hacia abajo. Mientras el comisario caía a través del cuerpo de Avery, este golpeó con su codo derecho la nariz del hombre, acelerando la caída del comisario al suelo y liberándolo de su arma. Cuando el segundo comisario se abalanzó sobre Avery, Byrne lo derribó con un hábil golpe de bota y lo siguió hasta la alfombra del despacho. Con una rodilla en el cuello del comisario y la otra aplastando su M7 contra el pecho, Byrne le dio un segundo al hombre para que dejara de forcejear. Cuando no lo hizo, el sargento de Estado Mayor sonrió y lo dejó fuera de combate con un puñetazo corto y seco en la barbilla. ¿Estamos a salvo? Gillan no se había movido. Sus ojos y su pistola seguían fijos en Tune. Avery deslizó la manija de carga de la M7 un poco hacia atrás. Había un cartucho en la recámara. Si el comisario hubiera disparado, podría haber matado a Gillan. Cuando el hombre trató de levantarse, Avery le dio una rápida patada en las tripas. Sí,
señora. Los ojos de Túnez se entrecerraron. ¿Quién te crees que eres, Al-Signi? El oficial militar de más alto rango de este planeta, respondió ella, y luego repitió su declaración anterior. De acuerdo con la sección 2, párrafo. Puedes citar las tonterías legales que quieras. No voy a renunciar a mi cargo. Gobernador, ¿está usted seguro? Preguntó Mac. ¿Está usted sordo? Túnez golpeó sus puños sobre su escritorio con la fuerza suficiente para fracturar los nudillos de un hombre más débil. Su voz estaba llena de veneno. ¿Quieres que lo repita? Gillan enderezó el brazo. No. Su pistola emitió 3 chasquidos y Túnez se tambaleó hacia atrás, salpicando de rojo el cuello abierto de su camisa. En un instante, Avery pasó por encima de la teniente comandante y cruzó el escritorio de Túnez, deslizándose con los pies por encima del roble pulido. Byrne se apresuró a rodear el escritorio para encontrarse con él, y juntos cubrieron al gobernador mientras se desplomaba en el suelo. «Ali». Avery gritó en su micrófono. «Sube aquí». «No será necesario», dijo Gillan. Avery estaba a punto de recordarle a la teniente comandante que acababa de herir de muerte a un gobernador colonial cuando sus fosas nasales se llenaron de un aroma dulce y familiar. «Inteligente», resopló Byrne. Alargó la mano hacia la camisa enrojecida de Túnez y frotó entre sus dedos los residuos pegajosos de las balas TTR. «Fuera como una luz». «Y va a seguir así». Gillan aseguró su pistola y la deslizó de nuevo en su funda. «Hasta que llegue al cuartel general del FLECOM». De repente, Ponder empezó a tambalearse. «En realidad, señora, creo que traer al doctor no sería una mala idea». Entonces cayó al suelo, con su brazo bueno, aferrado a su costado izquierdo. Avery volvió a correr alrededor del escritorio. Cuando llegó a Ponder, Gillan ya se había arrodillado y había abierto la camisa del capitán. La férula de bioespuma que cubría su pecho estaba empapada de manchas de sangre. Y a diferencia de Túnez, esta era de verdad. «Ali». A paso ligero. Avery gruñó. Luego, giró bruscamente la cabeza para mirar a Gillan. «Señora, las cosas se están desviando, y no me gusta. Quiero saber qué está planeando, y quiero saberlo ahora. Porque estoy seguro de que, sea lo que sea, cuenta con Byrne y conmigo para llevarlo a cabo». Gillan respiró profundamente. «De acuerdo». Miró fijamente a Avery, con sus profundos ojos verdes entrecerrados a medio camino entre el respeto y la reserva. «Adelante, Loki. Díselo». Por un segundo, Avery se preguntó con quién estaba hablando Gillan. Entonces oyó que Max se aclaraba la garganta. «Sí». La IA sonrió cuando Avery se giró hacia el proyector holográfico. Parecía un poco avergonzado. «Sí, supongo que debería empezar por eso». Bapap saltó sobre un pie y luego sobre el otro. Comprobó el nivel de llenado de su tanque de metano. Se rascó un picor en la fosa escamosa de uno de sus brazos. Finalmente, aunque el diácono le había pedido repetidamente que se callara, Bapap ladeó la cabeza hacia el Uragok y preguntó: «¿Qué crees que hace ahora?» Dadab realmente deseaba saberlo. Y esta falta de comprensión lo había exasperado aún más que el constante acoso de Bapap. Más ligero que algunos, estaba completamente quieto, su flotabilidad perfectamente neutral mientras flotaba ante las torres que conformaban la inteligencia alienígena. «No pierdas de vista la pasarela», dijo Dadab. «No debería tardar mucho». Bapap refunfuñó dentro de su máscara y volvió a asomar la cabeza por el orificio abierto en las puertas de la sala de control. El diácono siguió caminando detrás del Uragok en el foso poco profundo de la sala, pisando los paneles que había retirado de las torres para acceder a los circuitos alienígenas. Para iniciar una conversación. El Uragok había firmado. De nuevo, Dadab se preguntó si había tomado la decisión correcta al traer al Uragok al orbital. ¿Quién sabía qué tipo de conversación estaba manteniendo? Pero había estado desesperado por sacar a Más Ligero que algunos del hangar antes de que se enterara de su engaño, antes de que descubriera que Dadab se había asegurado de que sus arados fueran convertidos en armas por los Yanme. Dadab se sentía muy mal por haber traicionado la confianza de su amigo, pero no había tenido muchas opciones. Cuando el Spirit destrozado se había deshecho, revelando no una sino 4 de las creaciones del Uragok, el diácono casi había profanado su túnica. No quería ni pensar lo que haría Maccabeu si se enteraba de la verdadera motivación que tenía el Uragok para construir los arados.
El cacique acababa de sufrir una grave herida a manos de los alienígenas, no tendría paciencia para las ofrendas de paz, y mucho menos para el diácono, que no había logrado detener su construcción. Dadaab dejó de pasearse y mostró sus dedos ante los nodos sensoriales del Uragok. ¿Está todo bien? Pero más ligero que algunos permaneció inmóvil. Sus 4 tentáculos estaban clavados en lo más profundo de la torre central. Al acercarse, Dadaab pudo ver que las extremidades estaban en movimiento, se movían ligeramente en las puntas cuando sus cilios entraban en contacto con nudos de cables multicolores. Dadaab rastreó algunos de los cables hasta una de las muchas cajas negras de la torre, y vio que 2 pequeñas luces en la carcasa de la caja parpadeaban en verde y ámbar en respuesta a las hábiles ondas del Uragok. De repente, el núcleo de energía que más ligero que algunos había acondicionado para alimentar las torres empezó a parpadear. Ya habían gastado 3 núcleos, y Dadaab no estaba dispuesto a tomar más de los campamentos cercanos. Los demás Ungoy empezaban a sentir curiosidad por las actividades del diácono, sobre todo después de que regresara al orbital con el Uragok a cuestas. Lo último que necesitaba Dadaab era una proliferación de testigos de su último esfuerzo pecaminoso de asociación de inteligencia. «Diácono», susurró Vapap. Flynn y otros 2. Cuando Vapap atravesó la puerta, Dadaab tiró de uno de los tentáculos inferiores de más ligero que algunos. El Uragok soltó un resoplido de sorpresa de uno de sus sacos y se liberó de la torre. «Vuelve a poner los paneles», dijo Dadaab. La respuesta del Uragok fue lenta, como si le costara volver a un modo de conversación normal. «¿Sabes lo que han hecho?» «¿Qué? ¿Quiénes?» «El cacique y su manada». Dadaab pudo oír la voz ronca de Flynn en la pasarela, el tintineo de las bombonas de metano mientras apartaba a Vapap. «Explícate más tarde». Tomó un panel y lo empujó hacia el Uragok. Más ligero que algunos envolvió la delgada placa metálica en sus tentáculos mientras Dadaab trotaba hacia la puerta. «No te di permiso para abandonar tu puesto», dijo, pisando la pasarela, directamente en el camino de Flynn. «Tú caminas y exploras», respondió Flynn con sombría sospecha. «¿Por qué no puedo hacer lo mismo?» «Porque soy diácono. Mis exploraciones tienen aprobación ministerial». Flynn ladeó la cabeza, dejando claro que no tenía ni idea de lo que eso significaba y que no le importaría mucho aunque lo supiera. «¿Encontraste comida?» «No». «¿Reliquias?» «Claro que no». «¿Entonces qué?» «Nada», dijo Dadaab, fingiendo una gran exasperación. «Y perder el tiempo hablando contigo no ayudará a que mi trabajo vaya más rápido». El diácono se dobló cuando Flynn pasó de un empujón y de forma no tan accidental, clavó uno de sus antebrazos llenos de percebes en el estómago encogido de Dadaab. «Entonces no hablamos». Flynn entró en la sala de control. Dadaab se levantó débilmente e intentó detener a los acompañantes de Flynn, un Ungoy de piernas arqueadas llamado Guf y otro llamado Tuk Tuk, al que le faltaba un ojo. Pero estos 2 lacayos también se escabulleron, y lo único que pudo hacer el diácono fue encorvarse tras ellos, respirando superficialmente para llenar sus pulmones. Flynn miró las torres y resopló dentro de su máscara. «No veo nada». Dadaab levantó la cabeza. Para su gran sorpresa, vio que todos los paneles estaban de nuevo en su sitio. Más ligero que algunos flotaba inocentemente en el pozo poco profundo, como si hubiera pasado el tiempo desde su llegada sin hacer nada más. «Y pronto será todo lo que veas», dijo Dadaab mientras el núcleo de energía parpadeaba de nuevo. «Tráeme otro núcleo y dejaré que me ayudes con mi trabajo». Pero Flynn era más sagaz de lo que parecía. «Ven conmigo a buscar el núcleo». Dadaab suspiró. «Muy bien». Mientras guiaba a Flynn y a los demás de vuelta a la pasarela, hizo una señal sutil a más ligero que algunos: «Mantén los paneles encendidos». Quería escuchar la explicación del Uragok, lo que había aprendido sobre los Jiralanae, pero cualquier conversación larga tendría que esperar hasta que estuvieran solos. Más ligero que algunos esperó a que las pisadas de los Ungoy se desvanecieran. El núcleo de energía comenzó a parpadear rápidamente, amenazando con desconectarse. El Uragok ventiló uno de sus sacos y descendió. Tampoco quería traicionar la confianza de su amigo, pero no tenía otra opción. Rápidamente, retiró el panel más alto de la torre central y golpeó con uno de sus tentáculos la superficie interior de metal desnudo del panel. Luego se volvió hacia uno de los dispositivos de grabación de imágenes que había descubierto en las esquinas de la sala. «Es seguro, ven, sal».
Las señas de más ligero que algunos eran lentas y deliberadas, como lo habían sido cuando le enseñó por primera vez al diácono las complejidades de su habla. Un momento después, en el proyector holográfico de la sala apareció una pequeña representación de un alienígena con un sombrero de ala ancha. Más ligero que algunos sostuvo el panel de protección. Esperó unos instantes y luego afirmó, ahora, tú, muéstrate. La representación asintió y desapareció. En su lugar apareció el glifo del Covenant que representaba a Oráculo. Más ligero que algunos soltó un soplido de satisfacción. ¿Cuándo? ¿Mostrar? ¿Otros? El alienígena volvió a aparecer. Levantó su mano derecha y flexionó 4 de sus dedos. Buenos días. Bien. Los sacos del Uragok se hincharon y se elevó un poco más. Pronto, vendrán, paz. El núcleo de energía se desvanecía ahora, y el pequeño alienígena con él. Más ligero que algunos dirigió su hocico hacia las torres. La inteligencia asociada en su interior era sorprendentemente eficiente, solo había tardado medio ciclo en aprender a hablar. Los sacos del Uragok temblaban de emoción. Había tantas preguntas que quería hacer. Pero sabía que solo tenía tiempo para una antes de que el núcleo de energía se agotara. ¿Quieres, yo, arreglar? Más ligero que algunos hizo un gesto hacia las torres. No. El fragmento de Loki verificó rápidamente su sabotaje así. Nada, valga la pena, salvar. Entonces el núcleo de energía se apagó y el centro de datos se sumió en la oscuridad.